Bienvenidos al video de la práctica número 10, descomposición catalítica del peróxido de hidrógeno, del Laboratorio de Equilibrio y Cinética de la Facultad de Química. El objetivo general de la práctica es poder ver el efecto que tiene el adicionar diferentes concentraciones de catalizador sobre la rapidez de una reacción. Los objetivos particulares son, primero, seleccionar la técnica analítica adecuada para poder seguir el avance de la reacción, y con ello aplicar el método integral para poder evaluar la constante de rapidez de reacción a diferentes concentraciones de catalizador. También determinar el orden de reacción respecto al sustrato y al catalizador y ver cuál de estos compuestos es un catalizador o un inhibidor para la descomposición catalítica del peróxido de hidrógeno. Antes de comenzar con la práctica, es importante recordar que hay diferentes factores que pueden influir en la rapidez de la reacción, los cuales pueden ser la temperatura, la presión, la concentración y la presencia de catalizadores e inhibidores en la reacción. Para estudiar la rapidez de reacción, consideremos una reacción en donde A da P, es decir, los reactivos son A y P los productos. Para determinar la rapidez de la reacción, debemos considerar cómo cambia la concentración de A, es decir, cómo va desapareciendo A en función del tiempo, lo cual se expresa con la siguiente ecuación. Y esta es igual a la constante de rapidez por la concentración de A elevada a su orden de reacción, en este caso alfa. Ahora, si consideramos el uso de un catalizador en esta reacción, entonces lo pondremos tanto del lado de productos como de reactivos, y tenemos esta ecuación, en donde la velocidad con el catalizador dependerá también de la desaparición de A en función del tiempo, y estará expresado con la siguiente ecuación, que dice B de catalizador es igual a menos el cambio de la concentración de A en función del tiempo, y que será igual a la constante por la concentración de A elevada a su orden de reacción por la concentración de B elevada a su orden de reacción. La rapidez total de la reacción será la suma de ambas, en donde estará involucrada la reacción sin catalizador y con catalizador. En este caso, la velocidad total será prácticamente la velocidad del catalizador, dado que con este la rapidez es mucho mayor que cuando no hay un catalizador. Una de las principales características del uso del catalizador es que ayuda a disminuir la energía de activación y por ello la velocidad es más rápida. Entonces, en esta gráfica podemos ver cómo disminuye la energía de activación con el catalizador en comparación de cuando la reacción se lleva a cabo sin catalizador. Si tienen alguna duda sobre el significado del complejo activado y la energía de activación, les sugiero revisar la práctica anterior, en donde vimos la influencia que tiene la temperatura con la constante de rapidez de las reacciones. Retomemos el ejemplo de la reacción con catalizador anterior, en donde B es el catalizador, que se encuentra en ambos lados de la ecuación de reacción, quedando A más B, queda P más B. Para poder determinar la rapidez de esta reacción, necesitamos entonces obtener K, alfa y beta, lo cual lo hace determinar tres variables en un solo paso, y esto es un poco complicado. Para podernos facilitar el cálculo, pondremos a uno de ellos en exceso, en este caso, el catalizador. De esta manera, podemos simplificar la ecuación y obtener entonces una constante observada por la concentración de A elevada a su orden de reacción. En este caso, la constante observada es igual a la constante de velocidad por la concentración del catalizador elevada a su orden de reacción. Como la concentración del catalizador está en mucha mayor proporción que la concentración de A, podemos asumir que todo esto es una constante en la cual englobamos la constante observada. Y si aplicamos el logaritmo natural a la ecuación anterior, nos queda esta ecuación, en donde tenemos el logaritmo de la constante observada es igual al logaritmo de la constante más beta por el logaritmo de la concentración del catalizador. Si hacemos una gráfica del logaritmo de la constante observada en función del logaritmo de la concentración del catalizador, podremos obtener el orden de reacción
del catalizador a partir de la pendiente y de la ordenada al origen tenemos el logaritmo natural de la constante de rapidez de la reacción. El problema de estudio consiste en determinar la ecuación de rapidez de reacción para la descomposición catalítica del peróxido de hidrógeno. Para llevar a cabo el procedimiento experimental es necesario construir un gasómetro, el cual se encuentra conformado por un tubo graduado o probeta sin punta de 50 mililitros, una probeta de vidrio sin graduación con una altura aproximada de 60 centímetros, un soporte universal, dos pinzas de 3 dedos con nuez, una T de vidrio o de plástico y tubo de látex para conexiones. Al gasómetro se encontrará conectado un matraz Kitasato, el cual contará con un tapón de hule del número 5. Adicionalmente, se requiere una parrilla de agitación, una barra magnética de agitación, una pipeta graduada de 5 mililitros, una jeringa de plástico graduada con una aguja de 5 mililitros y un extractor de jugo y papel filtro si es que la práctica se llevará a cabo con extracto de papa y zanahoria, y un cronómetro para dar seguimiento a la reacción. Los reactivos a utilizar son los siguientes: una disolución de peróxido de hidrógeno al 1.5% en volumen, y como catalizadores, dicromato de potasio con concentración 1 por 10 a la menos 2 molar o jugo de papa o zanahoria recién extraído. Como se mencionó en la parte introductoria de este video, en esta práctica se desea determinar el orden de reacción para el catalizador y la constante de rapidez. Para ello, se propone realizar 3 experimentos diferentes, en donde la concentración y el volumen del peróxido de hidrógeno se mantendrá constante, utilizando 5 mililitros de este en todas las corridas. Por su parte, el volumen del catalizador, el dicromato de potasio, cambiará desde 0.5 hasta 2 mililitros. Con ayuda de la pipeta, toma 5 mililitros de la disolución de peróxido de hidrógeno al 1.5% y posteriormente colócala dentro del matraz que ya contiene al agitador magnético. No olvides tapar el matraz con el tapón de hule. Coloca el matraz sobre la parrilla y enciende la agitación. Posteriormente, con la jeringa, mide la cantidad requerida de dicromato de potasio, según la corrida a realizar. Recuerda que el volumen del catalizador cambia para cada experimento. Ahora, con la aguja atraviesa el tapón de hule y agrega el catalizador dentro del matraz para dar inicio a la reacción. Nota que al agregar el catalizador ocurre un desplazamiento dentro de la columna del gasómetro, lo que indica que hay un cambio de presión, por lo que para asegurar que la presión sea constante durante la experimentación, debes de sostener y subir la columna hasta que el nivel dentro y fuera de esta sea el mismo. Este paso debes de realizarlo en todo momento hasta que la experimentación termine, ya que el volumen de gas desplazará el nivel y tendrás que equilibrarlo cada vez. Además, en ningún momento retires la jeringa del tapón, ya que podrías ocasionar una fuga dentro del sistema. Mientras el tiempo avanza, la descomposición del peróxido de hidrógeno debe de ocurrir, y por lo tanto, la formación de los productos agua y oxígeno debe verse favorecida. Recuerda que en cinética química se le puede dar seguimiento al consumo de un reactante o a la formación de un producto. En este caso, se decidió dar seguimiento a la formación del producto oxígeno, ya que es el único compuesto gaseoso dentro de la mezcla de reacción. Si fuera el caso que no observaras un desplazamiento en la columna, es probable que el sistema tenga alguna fuga, por lo que deberás parar el experimento y buscar a lo largo del equipo de medición la fuga y repararla. Al término del experimento, podrás soltar con cuidado la columna dentro de la probeta y observarás así, con claridad, el volumen total que ha sido desplazado por la formación del oxígeno. El procedimiento experimental mostrado anteriormente
Deberás de repetirlo con cada cantidad de catalizador que hayas seleccionado. En este caso, 0.5 mililitros, 1.5 mililitros y 2 mililitros de catalizador. En cada corrida, deberás de reportar cada 30 segundos el volumen que se ha desplazado en el gasómetro debido a la formación del oxígeno. Así, de esta forma, tendrás los pares de datos necesarios para posteriormente obtener el orden y la constante de rapidez. Una vez que se tienen los datos experimentales, se pueden llevar a cabo los cálculos, para los cuales es necesario conocer el volumen del gas desprendido a diferentes tiempos y el volumen máximo teórico que se puede obtener de oxígeno. Dado que los volúmenes son proporcionales a la concentración, podemos hacer uso del método integral gráfico para determinar el orden de la reacción a partir de la diferencia del volumen máximo de oxígeno que se puede determinar menos el volumen a cada tiempo. Con las gráficas de las diferencias del volumen en función del tiempo, del logaritmo de las diferencias del volumen en función del tiempo y del inverso de la diferencia del volumen en función del tiempo, podemos determinar el orden de reacción con respecto al peróxido de hidrógeno. Ahora bien, también podemos hacer estas gráficas en función de la concentración del peróxido de hidrógeno. Para ello, será necesario poder determinar el número de moles iniciales de peróxido de hidrógeno que tenemos en la disolución. Después, determinar la cantidad de oxígeno con la ecuación del gas ideal que va reaccionando a cada tiempo, y con el número de moles del peróxido de hidrógeno que reaccionaron, podemos ver la cantidad de peróxido de hidrógeno que se ha ido perdiendo en función del tiempo. Con el número de moles que quedan del peróxido de hidrógeno y el volumen total, podemos calcular la concentración. De este modo, podemos hacer las gráficas de concentración del peróxido de hidrógeno en función del tiempo, del logaritmo de la concentración del peróxido de hidrógeno en función del tiempo y del inverso de la concentración del peróxido de hidrógeno en función del tiempo. Y con ellas poder determinar cuál de las tres líneas ajusta mejor para poder obtener el orden de reacción con respecto al peróxido de hidrógeno. Al graficar la concentración del peróxido de hidrógeno en función del tiempo, obtendríamos una recta que ajusta perfectamente con los datos y de la cual la pendiente sería menos la constante para el orden cero. Ahora bien, si la reacción fuera de primer orden, entonces al graficar el logaritmo de la concentración del peróxido de hidrógeno en función del tiempo, obtendríamos un buen ajuste lineal con estos datos y de la pendiente de la recta también podríamos determinar menos la constante para este orden de reacción. Pero si fuera de segundo orden, entonces al graficar el inverso de la concentración del peróxido de hidrógeno en función del tiempo, tendríamos un muy buen ajuste lineal y en este caso, la pendiente, que sería positiva, sería exactamente igual a la constante de rapidez para este orden de reacción. Tenemos que repetir este mismo procedimiento para las diferentes concentraciones de catalizador que se hayan utilizado. Y una vez que se tengan, entonces se llena la siguiente tabla, en donde debemos tener la corrida, el volumen del catalizador utilizado, la constante observada que se determinó a partir de las gráficas anteriores, la concentración del catalizador, sacar el logaritmo natural de la K observada y el logaritmo natural de la concentración del catalizador. Con estos datos de las diferentes corridas, se puede hacer una gráfica del logaritmo de la constante observada en función del logaritmo de la concentración del catalizador. De la pendiente de esta recta podemos obtener beta, la cual representa el orden de reacción para el catalizador. Y de la ordenada al origen podemos obtener el logaritmo natural de la constante de la rapidez de reacción del peróxido de hidrógeno con catalizador. Y con estos datos podemos finalmente determinar la ecuación de rapidez para la reacción de descomposición catalítica del peróxido de hidrógeno. Espero este video les haya servido. Si tienen alguna duda, por favor consúltenla con sus profesores. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.